buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio en este momento a nuestro episodio número 3.0, Innovación y propiedad intelectual en la cuarta revolución industrial en el sector financiero colombiano. Nuestra invitada de hoy, Mayra Catalina Betancourt, jefe de investigación, alianzas para I+D+I y patentes del Grupo Empresarial Bolívar. Mayra es abogada de formación, especialista en Derecho de los Negocios y magíster en Propiedad Intelectual de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Lideró el primer programa de formalización empresarial de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Posteriormente, y desde la corporación Tecnova, dirigió el diseño y ejecución de proyectos en ciencia, tecnología e innovación con impacto en política pública, específicamente relacionados con propiedad intelectual y creación de empresas de base tecnológica o spin-off. Actualmente lidera en el Grupo de Bolívar el Departamento de Investigación, Alianzas para I+D+I y Patentes de la Vicepresidencia de Innovación. Nuestro moderador de hoy, Carlos Alberto Parra, socio y director de Innovación, Protección y Transferencia, así como el gerente de nuestra oficina en Tokio. Carlos es abogado de la Universidad Nacional con estudios de Gestión Pública de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP y con un LLM en Propiedad Intelectual del Franklin Pierce Law Center. Carlos es experto en patentes, transferencia de tecnología, licenciamiento, gerencia y estrategia de propiedad intelectual para grandes empresas, pymes y emprendedores. Es autor, profesor universitario y conferencista internacional. Antes de empezar, voy a compartir con ustedes una información importante. Todos los asistentes, excepto nuestro invitado y nuestros moderadores, estarán silenciados. Esta presentación será grabada y estará disponible posteriormente en nuestra página web. Al final de la sesión vamos a dar un espacio de 15 minutos para resolver preguntas por parte de ustedes. Para este fin les agradecemos utilizar el icono de preguntas y respuestas que se encuentra dispuesta en la parte inferior de la pantalla durante toda la charla. A partir de este momento damos oficialmente inicio a nuestro conversatorio. Gracias por acompañarnos, Mayra, Carlos, muy buenas tardes, bienvenidos. La audiencia es de ustedes, adelante por favor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Marlena, por la presentación y por la introducción. Buenas tardes para Mayra. Buenas tardes para Nelson y Frank y Juanita, Frankie, que nos acompañan hoy del Grupo Bolívar. Es para mí un placer y un gusto, un privilegio tenerlos con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Sin más preámbulos, porque ya se hizo una presentación espectacular de parte de Marlena, pues Mayra, te doy la palabra para que nos cuentes un poco sobre ese modelo de innovación y propiedad intelectual en el Grupo Bolívar que tú has venido liderando y que ha resultado tener unos resultados tan interesantes para compartir con la audiencia. Mayra, el piso es tuyo, como dicen fuera del país. Bueno, no, pues muchas gracias, Carlos, por esta invitación. Muchas gracias, María Elena, y a todo el equipo de Olarte, pues por generar estos espacios, que son espacios de pues generación de conocimiento alrededor de estos temas que nos interesan tanto. Hoy, pues les vamos a compartir un poco sobre cómo ha sido todo ese proceso de aprendizaje en el Grupo Bolívar alrededor de la gestión de la propiedad intelectual y, como lo mencionaba Carlos, pues en este momento de la industria donde pues ustedes se imaginarán un sector como nosotros, un sector financiero, se ve tan retado a innovar y hacerlo de manera rápida, ágil. Sabemos que tenemos las fintech que para nosotros son aliados, pero también empezamos a ver big tech prestando servicios financieros, así que es un momento de mucha incertidumbre, es un momento de una evolución súper veloz donde la innovación y la propiedad intelectual para nosotros son una herramienta fundamental. En ese orden de ideas, pues muy rápidamente, para que todos estemos en contexto sobre el Grupo Bolívar. El Grupo Bolívar, en el siguiente slide les contamos, es un grupo empresarial colombiano con más de 80 años en el mercado y es un grupo empresarial conformado por 24.500 personas, colaboradores
aceleradores que hacen que las cosas pasen. Tenemos presencia en 6 países y pues sus ejes son el eje de seguros, donde seguramente pues ustedes se identificarán fácilmente con el Banco de Vivienda, con DaviPlata, y asimismo pues tenemos las otras empresas que están aquí desde esa línea financiera. Tenemos la línea de seguros, donde entonces tenemos a Seguros Bolívar, que es la empresa más conocida desde esta línea, pero como ven acá tenemos otras empresas. La línea de construcción, donde está la constructora Bolívar, y tenemos una línea que es una línea de servicios, precisamente porque como grupo pues el objetivo es seguir ampliando esa oferta de valor. En este sentido, pues mirarán que es un grupo pues bien robusto, con unas líneas muy interesantes y en la medida en que ahondemos en esta conversación, con unos retos muy importantes, porque a nivel de marcas estamos, digamos, con unos años de historia, como les digo, es un grupo de más de 80 años en el mercado, donde protegemos nuestras marcas, las gestionamos, pero cuando hablamos de patentes, seguramente muchos de ustedes se preguntarán, ¿patentes en el Grupo Bolívar? Bueno, quizá en la constructora, pero en la aseguradora y en el banco, ¿qué? En el siguiente slide, entonces les cuento un poco sobre este grupo empresarial. Tiene un propósito superior y nuestro propósito superior es enriquecer la vida con integridad. Por eso, pues todo lo que hacemos de cara a nuestros productos, nuestros servicios, pues tiene que estar dado para enriquecer la vida tanto de nuestros clientes como de nuestros funcionarios. Y en ese orden de ideas ahorita van a ver también cómo la propiedad intelectual pues también le apunta a este eje de enriquecer la vida, de retarnos en este caso como grupo, como personas los que estamos trabajando en innovación. En el siguiente slide entonces les muestro un poco nuestro modelo de innovación, sobre el cual hablaremos en detalle más adelante. Y el modelo de innovación del Grupo Bolívar tiene sí estos 4 grandes ejes. En la parte inferior ustedes ven organización que aprende, y es todo el eje a través del cual generamos cultura de innovación, porque para el Grupo Bolívar la innovación no está en un área. La vicepresidencia de innovación es la que tiene que innovar. No, la innovación está en los 25.000 funcionarios que hacen parte del Grupo Bolívar. Y ahí cuando hablamos de propiedad intelectual, pues el reto de generar propiedad intelectual, o más que el reto, la capacidad de generar propiedad intelectual está en todos nosotros. Recordemos que propiedad intelectual son todas aquellas creaciones frutos del intelecto humano. Obvio, cuando estamos en la industria ya miramos otros temas de la aplicación, etcétera, pero este eje de la pirámide, pues, o esta base de la estrella que es organización que aprende, es eso, es como cada día nos retamos a aprender, a generar valor. Todos los funcionarios del Grupo Bolívar. Tenemos otro eje que es alianzas estratégicas, y es que la innovación no se puede hacer solo. Para innovar, pues tú necesitas trabajar en equipo, y ya sean los equipos internos, como lo vamos a ver ahora también, cómo es ese proceso cuando hablamos de propiedad intelectual, y seguramente muchos de los que están asistiendo a esta charla, pues tendrán la responsabilidad de liderar temas de propiedad intelectual en relación con equipos técnicos, con los líderes de la organización. Entonces, esa innovación no se hace solo, se hace con equipos y con alianzas internas, y en este caso este eje hace referencia a alianzas estratégicas con universidades, con gobierno y con otros actores del ecosistema. Por otro lado, tenemos la línea de startups, que es la línea en la cual nosotros trabajamos de la mano con emprendedores de todo el mundo, ya no solamente a nivel nacional, para fortalecer las ofertas de valor que tenemos desde el Grupo Bolívar, e incluso para crear nuevas empresas. Ustedes ya lo han visto también en los medios, como desde el Banco de Vivienda y desde Rappi se lanzó RappiPay, y ahora estamos en una alianza súper interesante pues para solicitar ser banco, un banco digital. Y finalmente está otra línea que es inversiones y diversificación. Esto implica pues como diversificar los negocios del Grupo Bolívar. Entonces, este es nuestro modelo de innovación. Esta base de organización que aprende tiene todos los temas de cultura, como les decía, garantizar que la innovación esté en todos los 25.000 funcionarios, 24.500. Está todo el tema de propiedad intelectual, ahorita lo vamos a ver como más en detalle. Está todo el tema de generar prototipos, experimentar para lograr innovación. Y en el siguiente slide, entonces, ya para ir entrando en
en materia. El objetivo es que hoy compartamos una conversación. Vamos primero a hacer una presentación muy rápida sobre cómo ha sido ese proceso, cómo es el tema de patentes en el sector financiero, cómo lo hemos vivido nosotros, qué retos tenemos, para que luego conversemos también con Juanita y con Nelson sobre los aprendizajes que en este proceso de crear una estrategia de propiedad intelectual en el Grupo Bolívar hemos vivido. Entonces ahorita más adelante pues tendrán la oportunidad de conocerlos y de que compartamos y conversemos con ellos sus aprendizajes. Juanita es abogada, Nelson es ingeniero y digamos, esta mixtura es súper importante porque cuando hablamos de patentes, pues hay todo un proceso y unos elementos jurídicos a tener en cuenta, pero también hay unos elementos técnicos y la patente, que es uno de los aprendizajes importantes en una empresa, pues no la puede redactar el abogado, no, esto es un trabajo conjunto, porque quién sabe mejor de su invención que el equipo técnico que la creó. Sin embargo, identificamos que se requiere un interlocutor, es decir, alguien que hable el lenguaje técnico, pero que entiende este mundo de las patentes. Más adelante lo vamos a seguir viendo. Bueno, para empezar entonces ahora en materia, pues acá trajimos una presentación que nos permita ver el tema de las patentes en el mundo financiero. Miren, en el siguiente slide vamos a ver cómo están a 2020 el contexto de patentes del sector financiero en el mundo. Lo que vemos es que las cifras nos muestran que a diciembre del 2020 Estados Unidos tenía 148.919 patentes radicadas relacionadas con el sector financiero, medios de pago, ciberseguridad, todo, pero relacionado con el tema financiero. Por otro lado, vemos a China con 98.214 y vemos a Colombia con 187 patentes. Esto es pues en total. Si ustedes ven, estos números nos muestran cuando comparamos Colombia versus estos países en número de patentes radicadas del sector financiero. Recuerden que de eso es de lo que estamos hablando. Pues definitivamente la dinámica de patentes en el sector financiero aquí no es muy alta. En estos otros países sí, pues ahí tenemos varias cifras. Cuando pensamos el total de patentes que tiene el país, pues en este momento nosotros estamos alrededor de 29.991 patentes radicadas con fase nacional y 22.000 patentes radicadas con fase internacional en general. Entonces miremos el porcentaje de número de patentes en general versus número de patentes en el sector financiero. Nosotros como grupo empezamos a cuestionarnos esto porque si ustedes ven, pues pensar en patentes en el sector financiero en Colombia es como un mito, o sea, patentes en la banca, pero ¿de qué? Si las bancos ofrecen pues productos financieros que están regulados, entonces ¿cómo pueden tener una patente sobre un producto de esos? Por otro lado, pues no es tan fácil pensar en patentes en el sector financiero como pensar en el sector farmacéutico, no sé. Entonces el Grupo Bolívar empezó a cuestionarse sobre esto y empezamos a mirar referentes a nivel mundial. Empezamos a ver cómo efectivamente en Estados Unidos el JP Morgan, el Bank of America, como Visa, como Mastercard, tienen patentes radicadas alrededor del mundo. Y cuando veíamos lo que están patentando, se hacía una reflexión y decíamos, venga, pero aquí también estamos haciendo cosas similares, ¿por qué no estamos patentando? Luego empezamos a indagar y vimos que es que el tipo de patentes que nosotros podemos generar son patentes de invención implementadas en computador, más allá de una patente, no sé, de un tema físico, como pensemos, no sé, en la patente del celular o en la patente de una bicicleta, no es tan material. Entonces empezamos a indagar sobre ese concepto de patentes de invención implementadas en computador y claro, es que hay como un, 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 un concepto que es nuevo y es ese, porque se piensa que una patente de invención es igual a software y no, y el software no se protege por patentes. Entonces empezamos todo un proceso al interior de la organización, pero también orientándonos muy con la SIC de qué es una patente de invención implementada en computador para poder entender si las invenciones que estábamos haciendo nuestras aplicaban ahí y por qué en Colombia no está esta dinámica en el sector financiero. En resumen, es porque efectivamente las patentes del
sector financiero están muy relacionadas con software, pero no necesariamente es el software solo, sino que entran en la categoría de patente implementada por computador, y es cuando tenemos un hardware y un software que se conectan y ese proceso hace que se llegue a una solución técnica de algo que antes no se había solucionado. Entonces empezamos a buscar el acompañamiento de la SIC, empezamos a formar un poco a nuestros equipos en qué es el concepto de invenciones implementadas por computador y buscamos un aliado, en este caso Olarte, pues para empezar todo este proceso. En el siguiente slide les mostramos un referente que nos inspiró bastante y es el Bank of America. ¿Por qué? Pues porque es un banco que tiene más de 5.367 patentes radicadas, patentes relacionadas con temas de medios de pago, patentes relacionadas con temas de ciberseguridad, cosas que nosotros también estamos haciendo y que efectivamente nos afectan, que nos interesan como banco. Encontramos que dentro de la estrategia que ellos vienen desarrollando para ser generadores de tecnología que les generen valor y ventaja competitiva, pues tienen tres ejes de trabajo. Uno es desarrollo interno. En ese eje venimos trabajando nosotros. Dos, adquisición temprana. Es decir, entrar a plataformas que existen en el mundo a través de las cuales se venden tecnologías, identificar patentes y adquirirlas. Y otra, pues es co-crear con startups y con diferentes aliados nueva tecnología. Esta también es una línea que desde el Grupo Bolívar hemos venido avanzando porque entendemos que en los procesos de innovación, los procesos de co-creación, pues dan lugar a propiedad intelectual. Para ponerles un ejemplo, lo pueden buscar en internet. Nosotros de la mano de la Clínica Las Américas hicimos una invención a través de inteligencia artificial para todo este momento de COVID, se llama Doctora Julia, la invención a la que logramos llegar. Entonces, a través de el equipo de tecnología del banco con el equipo de la Clínica Las Américas, creamos un asistente de inteligencia artificial para hacer diagnósticos de COVID de manera más rápida. Entonces, esto como para ponerles un ejemplo de cómo eso puede dar lugar a propiedad intelectual. Pues estamos en un proceso de análisis de patentes, aquí hay bastantes retos, pero lo importante es que los equipos empiecen a motivar y a conocer estos mecanismos y en este caso específicamente este mecanismo, porque además es un mecanismo que va a aplicar, me refiero a la patente de invención implementada por computador, a muchas de las nuevas tecnologías, a temas de solucionados a partir de blockchain. Pues el blockchain no lo voy a proteger porque el blockchain ya existe, pero ¿qué tal si hay soluciones novedosas que estemos haciendo y que apliquen al concepto de patente de invención implementada por computador? Temas de inteligencia artificial, pues no voy a proteger la inteligencia artificial como tal, pero hay muchas invenciones que con esas nuevas tecnologías, que es algo de lo que nos convoca en este espacio, dan lugar a ese tipo de patentes. Muy bien. En el siguiente slide, entonces les vamos a contar un poco más sobre ese proceso de inspiración que tuvimos. Entonces vimos el Bank of America, vimos JP Morgan, vimos que están haciendo los diferentes bancos en el mundo, los que tienen patentes, qué es lo que están patentando, analizamos esas patentes y también empezamos a ver otros nuevos competidores, unos nuevos jugadores. Entonces miremos a Facebook, Amazon y Google. Pues son grandes Big Tech que en este momento están revolucionando el mundo, además con la creación de su concepto de ecosistemas. Si ustedes ven entonces Amazon ya no solamente pues es una gran plataforma para comprar y vender cosas, sino que Amazon se está convirtiendo en un ecosistema de temas de salud, de temas financieros. Entonces aquí hay una reflexión importante ya desde la banca y es, ojo, que nuestros nuevos competidores, como muchos decían, serían las fintech. Las fintech son unos aliados. ¿Por qué? Porque son empresas nuevas de gente que está dispuesta a usar la tecnología para prestar servicios financieros de una manera diferente, más ágil, y a nosotros como bancos pues nos traen, digamos, todo ese ímpetu y juntando un banco tradicional que tiene la confianza, la experiencia, el conocimiento de los clientes, con una fintech que trae toda esta tecnología, velocidad, pues obtendremos una ventaja competitiva enorme. Es lo que está pasando entre nosotros y la alianza con muchas fintech. Pero cuando estamos hablando de las Big Tech, pues estos son jugadores de otro nivel, de otro tamaño, claro, con los que también podremos hacer alianzas, pero que es importante observar cómo entran a prestar servicios financieros y las patentes aquí también son importantes
importante. Y miren que es un porcentaje similar a lo que vimos ahora. Mientras que Facebook aproximadamente tiene 10.753 patentes radicadas, algunas otorgadas, patentes con enfoque financiero tiene 32 radicadas y 18 otorgadas. Asimismo, Amazon en total pues tiene alrededor de 17.719 patentes en general y tiene 79 radicadas relacionadas con el sector financiero, 43 otorgadas. Google pues tiene 51.360 patentes radicadas, algunas otorgadas igual, 130 radicadas relacionadas con el sector financiero y 72 patentes otorgadas. Por otro lado, pues Facebook tiene licencia para operar como banco en Irlanda, Amazon en India y Google en España. Entonces, claro, aquí tenemos que empezar a hacer una reflexión y es, miremos cómo efectivamente los nuevos jugadores usan también las patentes como un mecanismo de protección a sus innovaciones y esas innovaciones que les generan pues ventajas competitivas. Muy bien, entonces sigamos avanzando. En el siguiente slide, pues lo que vemos son algunas de las razones por qué las VICTES están prestando servicios financieros y por qué podrían tener ciertas ventajas competitivas importantes. Y es porque, pues claramente son líderes en toda la revolución digital, eso no es un misterio. Están generando una experiencia omnicanal, sin fricción, a un clic, y esta es la experiencia que, pues ahorita en este mundo digital se busca. Protegen sus soluciones y además hay una cosa importante y es que el corazón de estas empresas son los datos y el entender los datos y conocerte como cliente y poder predecir qué es lo siguiente que quieres. Por eso YouTube te manda recomendaciones, etcétera. Evitarían pues la intermediación o intermediarios financieros. Tienen una flexibilidad regulatoria hasta cierto punto, pues porque igual el caso de llegada de VICTEX a nuestro país con licencia para operar como banco no se ha dado, pero pues buscarían seguramente eso. Y son empresas que buscan entrar a otros sectores, como les decía, pasar. Además hay una tendencia también que se viene dando y es ya no hablamos de industria, la industria financiera, entonces está el banco, la aseguradora, sino que empezamos a ver todo este concepto de ecosistemas, que es muy pensado en cómo genero realmente un valor al cliente. Pensemos en un cliente que quiere comprar vivienda, entonces no solamente es la industria de la construcción, también está todo el tema de que se quiere mudar, que quiere pintar la casa, y qué tal si en un solo sitio encuentro una solución a todo eso. Eso es pensar en el cliente y hacia dónde vamos en general. Muy bien, en el siguiente slide entonces lo que queremos es hablarles un poco como sobre cómo ha sido el tema de patentes en Colombia y el Grupo Bolívar. Después de ver este tema de mundo, inspirarnos, retarnos, preguntarnos si nosotros por qué no, entonces empezamos a ver. Y en Colombia, pues miren, JP Morgan ha radicado 45 patentes y le han otorgado 22. Entonces nosotros hacíamos la reflexión, hombre, ¿cómo es posible que en Colombia, cuando estamos hablando de sector financiero, pues quienes han intentado ir por este camino para proteger sus innovaciones son JP Morgan y Citigroup? Ningún banco colombiano. Y lo mismo pasa cuando miramos el número de patentes radicadas por nacionales. Generalmente muchas de las patentes de nuestro país vienen a través de PCT o vienen pues como de empresas que están haciendo presencia en el país. Entonces, al hacer esa reflexión, dijimos, listo, perfecto, es importante entonces entrar en este proceso, aportar a los indicadores de innovación del país también, porque como empresas tenemos esa responsabilidad. Y así fue como empezamos y hoy ya tenemos 3 patentes desde el banco. Ahorita vamos a ver que desde seguros y desde la constructora, pues también hemos venido radicando y en total tenemos radicadas 8 más otras que ya radicaremos en los siguientes días. Muy bien, entonces este es el panorama en Colombia y en general en América Latina, pues podemos ver que realmente no hay una dinámica muy fuerte. Vemos que efectivamente México tiene una dinámica interesante y pues luego tenemos a Brasil, primero Brasil, luego México y pues vemos Chile, que son países que generalmente han sido también en la región líderes en innovación. Muy bien, ahora entonces nosotros en el siguiente slide
les quiero mostrar cómo entonces nosotros empezamos este proceso, cuántas patentes tenemos en cada compañía. Entonces, en el Banco Avienda tenemos 3 patentes radicadas, hay 2 que son Crédito Móvil e INVO, que ya pasaron pues o están en esa fase de examen de fondo, está en proceso, pues lo radicamos también vía PCT, buscando luego pues posibilidad de llegar a mercados internacionales y pensar también en procesos de que estas patentes sean útiles para otras industrias. Tenemos en Seguro Bolívar 2 patentes, una que es el morral del médico de confianza, es una invención súper linda que surge a partir del trabajo que se hace de la mano con los médicos que hacen parte pues de la póliza que nosotros tenemos. Entonces aquí a partir de un proceso de co-creación pues llegamos a una maleta con ciertas funcionalidades en proceso de patente y además con diseño industrial. Cuotas al día es otra patente que está relacionada ya totalmente con todo un proceso de administración de copropiedades y de gestión y de tecnologías que hay detrás. Y de Constructora Bolívar, pues las patentes de constructora sí son mucho más tangibles. Entonces tenemos el trípode mecánico, la formaleta y Wallet, que son son herramientas que generan valor en el proceso de la construcción. Muy bien, este proceso empezó en el 2017, entonces les estoy hablando que desde el 2017 ahora, hace casi 4 años, pues empezamos en todo este proceso. Hoy tenemos 8 radicadas, o sea que imagínense, más o menos estamos hablando por año de 2 patentes y realmente esa es la dinámica. O sea, el mundo de las patentes no es el mundo donde por cada proyecto vas a tener una patente, no, es un mundo súper lindo, súper retador, pero que también nos enseña demasiado. En el siguiente slide, entonces, vamos a ver un poco más sobre los roles, cómo han sido esos roles, cómo ha pasado esto. Bueno, entonces en el siguiente slide, pues pongo alta dirección y si ustedes ven acá, hacemos alusión al modelo de innovación del Grupo Bolívar y el mensaje que les quiero transmitir acá es, si desde la alta dirección, desde la presidencia de la compañía, no hay una apuesta por la innovación y por la propiedad intelectual, es muy complejo que las cosas pasen. ¿Por qué? Porque en nuestro caso y nuestra experiencia es que los equipos técnicos están concentrados obviamente en generar nuevos productos, servicios, tienen la presión del mercado, tienen la presión de 1000 cosas, pero si a esto entonces tú le vas a sumar que les vas a decir que es importante identificar cuando algo es novedoso, es diferente, que hay que sacar tiempo para redactar la patente, porque ojo, las patentes, como les decía, las tenemos que redactar con quienes hacen la innovación y la realidad es que esto requiere tiempo. Entonces, si no hay una apuesta, si la alta dirección no está convencida de esto, es muy difícil que las cosas pasen. En el Grupo Bolívar contamos con la fortuna que desde el presidente del grupo, Miguel Cortés, y los presidentes de cada compañía, en Davivienda el doctor Forero, en Seguros Bolívar Javier Suárez y en la constructora Bolívar Carlos Arango, todos han dado un mensaje claro y contundente a sus equipos y es: vamos a generar innovación y esa innovación la vamos a proteger con el objetivo de que no proteger de ahí, entonces simplemente nos vamos a dedicar a proteger, no protejamos, pero además busquemos cómo esas protecciones nos permiten fortalecer las alianzas estratégicas, cómo nos permiten llegar a otros lugares. Y un mensaje muy lindo que en algún momento dio el doctor Forero y es que cada proyecto que hagamos, los equipos se reten a llevar ese proyecto a una patente. Eso es súper lindo porque recordemos que para obtener una patente, pues tú realmente tienes que estar haciendo algo diferente o mejorado a lo que existe en el mundo. A nivel de cultura, ¿esto qué significa? Que los equipos cuando van a desarrollar algo, pues empiezan a tener dentro de sus destrezas, dentro del llamado que les hace la organización, hey, compárese con el mundo, investigue qué está pasando e intente hacerlo diferente. Y esto de intentar hacerlo diferente, intentar hacerlo mejor, pues es un mensaje de pura cultura de innovación. Haya o no haya la patente, pero ya estás empezando a conectar a los equipos a pensar de una manera diferente. Lo otro es que esto también requiere una inversión y esas inversiones están dadas porque pues tienes que investigar, entonces si hay cosas en el mundo diferentes, no. Lo otro es en todo el proceso luego ya de redacción y redactación de la patente y si te la otorgan entonces las tasas de mantenimiento y aquí es donde la compañía debe saber esto porque me genera valor. En el Grupo Bolívar hemos identificado que las patentes pues uno te van generando ese reto a los equipos a generar destrezas de innovación. Dos, las patentes te generan
un posicionamiento diferente cuando tú le dices a tus accionistas que pues tienes 3 o 4 patentes y que están en el mercado, pues no solamente colgadas, sino que efectivamente tienes patentes, pues esto aumenta el valor de las organizaciones. 3, generas un goodwill importante, porque en el mundo, ¿cómo se mide que un país es innovador con el número de patentes? ¿Por qué decimos que IBM es súper innovadora? Porque tiene no sé cuántas patentes. Miremos las cifras de Google. Entonces, también es un indicador importante de innovación. Muy bien. En el siguiente slide vemos el rol de los equipos técnicos. Entonces, en este caso, pues muy rápido les vamos a mostrar, pues generalmente los equipos técnicos que están desarrollando productos digitales hacen una planeación estratégica de los proyectos que van a llevar a cabo. Hay un proceso de ideación, luego viene un proceso de diseño del nuevo producto, servicio, luego viene una fase de aprobación y ahí cuando estamos en estimaciones y alistamiento para el desarrollo ya y puesta en marcha de ese proyecto, está el equipo de nosotros, el equipo de propiedad intelectual y patentes, donde nuestro rol, y esto es fundamental, es poder conocer los proyectos desde el momento en que se están diseñando, que se están co-creando, porque claro, aquí es donde los equipos, en este caso, pues como con la mirada jurídica de patente y con la mirada técnica, podemos entender si lo que se está haciendo es diferente y empezar un proceso para que cuando llegue a estabilización y luego a mercado ya hayamos hecho todo el proceso de identificar si es patentable o no, radicar y que cuando salga a mercado, pues el producto, más que el producto, porque en el mercado financiero yo no puedo proteger, no sé, un crédito, sino en nuestro caso que son patentes de invención implementadas por computador, la tecnología o las cosas que estamos haciendo atrás diferentes que soportan la existencia de ese producto, de ese servicio. Muy bien. En el siguiente slide vamos a ver el rol de los equipos jurídicos. Este ejercicio ha sido súper lindo porque como les digo, estamos hablando de un grupo empresarial con 24.500 empleados. La vicepresidencia de innovación es una vicepresidencia transversal al grupo, pero cuando vamos a hablar de cómo gestionar la propiedad intelectual en la vivienda, en seguros y en constructora, pues necesariamente este trabajo es de la mano con los equipos técnicos, que son los que están haciendo innovaciones, y con los equipos jurídicos que están en cada una de las compañías. En este sentido, pues lo que nosotros tenemos, acá lo ponemos, es una mesa de trabajo con todos esos equipos jurídicos. Entonces, en la parte de arriba vemos desde el equipo de innovación quiénes estamos. Luego en Seguros Bolívar tenemos 3 personas, son Hernando, Omar y María Paula, desde la vicepresidencia jurídica de seguros con quienes nos acompañamos para ir al mundo de los seguros y buscar esas innovaciones patentables. En la constructora en amarillito, entonces vemos que tenemos a Stephanie, que es del equipo de innovación, a Eugenio y a Natalia, que son de los equipos jurídicos. En la vivienda tenemos, pues del nombre hacia allá, está Catalina, Claudia, están Ángela, está José Joaquín del área de contratación. Aquí pues tenemos un equipo súper interdisciplinario con todo el equipo jurídico del Banco de Vivienda, y abajo tenemos también, que ya venimos consolidando esta mesa con los jurídicos de Centroamérica, pues porque nosotros tenemos participación en Colombia y en otros países, como les decía ahora. Entonces, el trabajo con ellos es un trabajo súper chévere porque es un trabajo a través del cual como mesa pensamos juntos hacia el Grupo Bolívar buenas prácticas en gestión de propiedad intelectual, ya no solo patentes, sino en contratación, en alianzas, en negociación con startups y con aliados grandes. Pues estos procesos de co-creación ya no solamente son con startups, sino con grandes aliados. En el siguiente slide entonces vamos a ver cómo ha sido el portafolio. Pues ahorita, y esto ya es un portafolio de PI, no solo patentes, el de patentes ya lo vimos, es hasta el momento pues hemos identificado 236 activos desde el derecho de autor, secreto empresarial y patentes en el Grupo Bolívar en general. Esto pues como les digo, y la identificación de activos de hecho es una labor que estamos actualizando desde el año pasado a este, o sea, estas son unas cifras del trabajo del año pasado y lo que llevamos de este año. En el siguiente slide entonces lo que tenemos es cómo ha sido el sistema de gestión. Llegar a esto pues ha implicado que sigamos los siguientes pasos. Primero, que haya una política de PI, como les decía, esa política, además o más allá de ser una política estándar, pues que dice cómo se hace la gestión de propiedad intelectual en el Grupo Bolívar de cara a los empleados, a los aliados, de cara pues a externos, etcétera.
no es un documento muerto. Primero nace, como les digo, con ese compromiso de la alta dirección de los presidentes, dando el lineamiento de que la política de propiedad intelectual es transversal y ojo, aquí es muy importante, es la gestión de propiedad intelectual en el Grupo Bolívar no es responsabilidad de la vicepresidencia jurídica o de la vicepresidencia de innovación, es responsabilidad de todos los líderes en generación de nuevos productos, servicios. Ellos son quienes levantan la mano y por eso con ellos hemos hecho unos procesos de formación, de capacitación que tienen que ser permanentes, pues para que, imagínense ustedes, pues somos 24.500 funcionarios, o sea, alrededor de, si estamos hablando de jefes y eso, 4.000 y puntas, si estamos hablando de, pues de directores, gerentes, vicepresidentes, alrededor de 500. Es imposible que 3 personas, en el caso de Juanita, Nelson y yo, logremos atender todo esto, incluso con las vicepresidencias o los equipos jurídicos que ya los vieron ustedes. Necesitamos generar una cultura de propiedad intelectual al interior de la organización, donde quien esté generando un producto o servicio se sensibilice y esto que yo estoy haciendo puede tener valor y ser diferencial. Y además yo como gerente de negocio, pues en mis indicadores por ahora en el Grupo Bolívar no está pues indicador de propiedad intelectual, pero sí sé que uno de mis indicadores de gestión es la innovación. Y si tengo innovación, una forma de demostrarla es que tenga patentes, que tengas derechos de autor o lo que sea, y ahí ellos nos activan a nosotros. Entonces es una política que va más allá solamente de un documento, sino que trae detrás todo un proceso de sensibilización. En esto también ustedes nos han acompañado. Carlos, hace como 3 años, cuando empezamos, nos acompañó en unas charlas que le dábamos a los equipos de qué es la propiedad intelectual y por qué es importante en su gestión. Luego viene todo el proceso de identificación de activos, que es esto que les mostré. En este caso, con los equipos jurídicos y técnicos, hacemos unos inventarios, pues estamos levantando el inventario desde el portafolio de PI de cada una de las compañías del grupo. Hay una forma y es como les mostré, participando desde que los proyectos se están generando, y la otra forma pues es reuniéndonos con cada gerente, director de línea cada año y conocer qué proyectos está haciendo y qué cosas nuevas tiene. Luego viene todo el proceso de protección, donde entran todos los mecanismos de protección. Nosotros realmente desde esta línea de gerencia y desde esta línea, desde la vicepresidencia, con lo que les estoy presentando, nosotros no hacemos el acompañamiento, por ejemplo, en registro de marcas. Cuando estamos hablando aquí de protección de activos, estamos hablando de software desde el derecho de autor, metodologías desde el derecho de autor, secreto empresarial, patentes, diseños industriales. ¿Por qué? Porque son los mecanismos que si ustedes reflexionan en sus compañías son como los menos comunes, las marcas son como más tangibles de identificar. Igual las marcas, pues en cada vicepresidencia jurídica hay un equipo pues, que atiende marcas. Y finalmente el siguiente paso que queremos dar es hacia la comercialización. Ok, y aquí vamos al siguiente slide ya para ir cerrando un poco esta intervención y que nos queden los 15 minutos de conversación, es el tema de la monetización. Y efectivamente, como queremos comercializar, o sea, las patentes y la propiedad intelectual tienen sentido si tú la puedes monetizar, ya sea por tu uso interno, pero en nuestro caso que somos grupo empresarial, intercompany, o sea, qué soluciones que tiene seguros pueden ser útiles para la vivienda o de la vivienda Colombia a la vivienda Costa Rica. ¿Y por qué decimos comercialización? Pues porque si bien somos un mismo grupo, entre compañías se dan procesos de licenciamiento. Y externa con aliados es también usar esa propiedad intelectual. Cuando yo estoy haciendo una alianza con Rappi, claro, yo tengo know-how, yo tengo secretos empresariales, seguramente tengo plataformas, Rappi también. Entonces aquí hay un proceso a veces de licenciamiento cruzado de propiedad intelectual, o si estoy haciendo alianzas con startup, posiblemente tenga API mía que les pueda aportar, o hay procesos de co-creación, o incluso hay cosas que yo estoy protegiendo y que pueden ser útiles en otra industria y podría licenciar y así generar mecanismos pues de monetización de esta propiedad intelectual. Muy bien, entonces aquí ya termino con este recorrido súper rápido que quisimos hacer alrededor de cómo ha sido nuestro proceso, pues para poder generar una conversación con Carlos, con Juanita, con Nelson y contestar las preguntas que todos ustedes tengan. Pues aquí el objetivo es compartir conocimiento y que sea un espacio que nos genere valor a todos. Gracias, Carlos. Carlos, Mayra, no, Carlos, gracias a ti. Espectacular presentación, muy interesante. Yo lo que tengo son comentarios y preguntas.
Perdón, ¿me escuchan? ¿Me escuchan Sí, bien? ahí ya yo te escucho. Ya, Sí, ahora te escuchamos, Carlos. Ok, listo. Mayra, muchas gracias por tu presentación, muchas gracias por... Ok, gracias. Gracias por tu presentación, muchas gracias por contarnos este contexto espectacular e interesante, esta ruta, esta jornada que ha seguido. Déjame arrancar un poquito y por supuesto invitar a Nelson y a Juanita que se nos unan a esta conversación, porque creo que, como tú los mencionaste muy bien, ellos han sido parte de ese equipo que han logrado avanzar de esta manera tan interesante. Eh, Dentro del Grupo Bolívar, así que me encantaría que nos acompañaran en esta charla. Mayra, yo te conozco hace ya mucho tiempo en la vida que tenías te conocí desde allá. Déjame preguntarte un poco cómo fue esa transición para ti de pasar de estar trabajando en Medellín, en Tecnova, con el ecosistema de innovación de Medellín y pasar a un grupo empresarial. creo que se fue Carlos, ¿cierto? Sí, tiene como dificultades en su conectividad. Bueno, si quieren les propongo que mientras Carlos se conecta, pues por aquí veo alguna pregunta, entonces si quieren pues puedo ir contestando y ahí me apoyo en Nelson y Juanita y pues mientras que Carlos se conecta, aprovechamos el tiempo para que nuestros invitados pues se lleven, mejor dicho, lo mejor de este espacio. ¿Te parece, María Elena? Me parece, claro que sí, Mayra. Si quieres, yo puedo formularle las preguntas o como quieran Nelson y Juanita. No, pero espérame, Aquí ya ya me... está Ya Carlos. te recuperamos, que te hemos perdido. Adelante. Sí, perdón, qué pena, no sé qué pasó con mi internet, pero bueno. Ah, Tranquilo. no, quería preguntarte, Mayra, para arrancar un poco, comentaba que yo te conocí desde hace mucho tiempo, cuando estábamos en Medellín, y trabajamos mucho en Medellín, y trabajas muchas cosas en Medellín. Tú eres parte de las personas, actores principales que han hecho que el ecosistema de innovación de Medellín funcione tan bien en muchas cosas. Y quisiera preguntarte cómo fue ese tránsito para ti de pasar de Medellín, de Tecnova, de todo ese espacio a un Grupo Bolívar en Bogotá, con esas dimensiones que tocabas de describir y de mostrarnos y de ilustrarnos, y los retos, por supuesto, que significa ya pasar a algo más corporativo, un poco más empresarial directamente y menos con ese ecosistema. ¿Qué de las cosas que tú tenías en Medellín, que aprendiste, que desarrollaste en esa otra vida, te trajiste y pusiste aquí a funcionar? ¿Cómo fue ese tránsito y qué clase de retos enfrentaste tú principalmente cuando hiciste ese tránsito y te incorporaste a un Grupo Bolívar tan importante para hacer eso que nos acabas de contar? Un poco, por favor. Pues muchas gracias, Carlos. Miren, realmente, como tú bien lo mencionas, el reto fue grande en la medida en que, claro, cuando estás en el ecosistema pensando en proyectos de ciudad, de país, tú alcanzas a ver las necesidades de la empresa y generas proyectos, pero cuando estás dentro de la empresa vives la presión que la empresa vive del mercado, de los nuevos competidores, del tema de la facturación. Entonces, claro, uno de los primeros retos importantes que se presentó en este proceso es entender que cuando un presidente le va a apostar a temas de propiedad intelectual, también para él es importante entender cómo la propiedad intelectual genera valor, cómo no es que yo estoy sacando a mis equipos técnicos, como les digo, por ejemplo, el caso de la patente de crédito móvil, estamos hablando de los equipos que están creando los nuevos productos digitales para todo el mundo de personas y cómo los vamos a sacar a veces
una tarde de esa operación para estos temas. Entonces, un reto importante y en esa transición es estar dentro de la empresa, vivir la dinámica que tiene la empresa, la presión que tiene la empresa y poder meterte dentro de ese mundo, de esa presión y ayudar a que este tipo de cosas desde propiedad intelectual pasen. Lo otro es que también pues fue una oportunidad súper gratificante porque el Grupo Bolívar es un grupo que le apuesta bastante a la innovación y cuando estamos en proyectos o programas grandes de país, pues también encontramos otros referentes, Grupo Nutresa, o sea, de verdad el país está lleno de empresas maravillosas, entonces yo creo que ahí también fue como una oportunidad de encontrar un grupo más que le apuesta a la innovación y que está comprometido con estos temas y donde una oportunidad grande para mí pues fue poder ayudar a hacer que las cosas pasen. Eh, Mayra, tú mencionabas un poco el tema de monetización y antes de pasar a ciertos detalles con Juanita y con Nelson, eh, eh, a mí me interesa mucho, o sea, yo sé que tú has tenido muchos retos. El primer reto es generar cultura, cultura de propiedad Uh intelectual -huh. unida al tema de innovación. Y tú mencionaste muy bien, hay el Grupo Bolívar es innovador, ha venido haciendo lo mismo y ustedes lo identificaron en el mundo. Estamos haciendo eso, pero una cosa es innovar y otra cosa es proteger con propiedad intelectual. Y adicionalmente luego viene el tema de gestionar la propiedad intelectual y ahora viene el otro reto que es monetizar la propiedad intelectual. Entonces, creo que tú has sido muy ilustrativa mostrándonos esos diferentes etapas de retos de todo ese ciclo de gestión de propiedad intelectual. Y me encantaría que nos contaras un poquitico cómo ha sido enfrentar esos retos, porque me imagino que eso significa interactuar con actores distintos, hablar con los equipos técnicos que están creando los desarrollos tecnológicos, los inventos, luego pasar el proceso de protección, luego conversar con otros actores para financiar ese proceso de inversión que no es, eso no es barato, es costoso, tú lo sabes muy bien. Y ahora viene el reto de monetizar. ¿Cómo ha sido ese tránsito de interactuar con tantas personas, tratar de integrar tantos esfuerzos y sobre todo como alinear todas esas estrellas para que efectivamente vayan avanzando en esa dirección? ¿Cómo ha sido ese reto en el Grupo Bolívar? Sí, pues miren, el primer paso definitivamente, como lo decía, es tener el respaldo de la alta dirección. Entonces, lo primero es cómo nosotros logramos como abogados, pues yo también soy abogada, pero no hablar en un lenguaje jurídico, sino hablar en un lenguaje de negocio, de cara por ejemplo, un presidente, una junta directiva, pues lo que tú tienes que tener son razones como muy de peso de por qué esto genera valor. Entonces, traer estadísticas y cifras de mundo, poder ver esos referentes, esos grandes bancos que para nosotros también pueden ser referentes, grandes aseguradoras. Con Seguros Bolívar vimos el caso de Allstate, que es una aseguradora en Estados Unidos. Entonces primero es con los presidentes de las compañías, con las juntas directivas, pues poderlos conectar con este tema e inspirarlos y mostrar cómo esto efectivamente genera valor. Y aquí, pues nuestro vicepresidente de innovación, Oscar Rodríguez, pues ha sido, mejor dicho, un super líder que ha hecho esta gestión. Luego, claro, cuando ya tienes ese respaldo, ya ellos están listos para firmar las políticas, pero como les decía, en nuestro caso las políticas no fueron un documento escrito solamente, sino que hicimos videos donde los presidentes mandaban este mensaje de la importancia de la propiedad intelectual a sus compañías, incluso el presidente del grupo, Miguel Cortés, en algún momento hizo un mensaje, pues también invitando a la gente a que nos apropiáramos de los temas de PI. Ya eso te abre las puertas y puedes llegar a los equipos técnicos que ya tienen una sensibilización. Luego en los equipos técnicos es mostrarles cómo esto engrandece su trabajo. Entonces es muy chévere ver cuando los equipos técnicos les decimos es que tú vas a aparecer como inventor en la patente y eso te puede abrir
oportunidades de estudios internacionales, porque tenemos pues muchos jóvenes, por ejemplo, en el tema de analítica, que les interesa viajar, estar en grandes empresas, pero también pues para un líder de inteligencia artificial, por ejemplo, participar en una patente de inteligencia artificial, y si luego quiere trabajar con Google, con Oracle o grandes estas empresas, pues eso también pesa. Entonces también es ir generando en los equipos técnicos como que esto les va a permitir ganar algo, y que sus líderes además lo reconocen por lo que están haciendo. Y con los equipos jurídicos, pues también es este trabajo de nuestro rol, más allá de ser un abogado, de ser un gestor de negocios, un facilitador de negocios. Entonces ha sido muy desde ponerse en los zapatos de cada uno de esos stakeholders y de entender qué le genera valor a ese stakeholder, hablarle desde eso que le genera valor y lograr pues mostrarles ese valor. Entonces eso, no sé si ahí Juanito, Nelson quisieran complementar algo. Sí, May, a mí me gustaría también contarles como la experiencia de, aparte de todos estos elementos y estas aperturas que te da el trabajo desde la alta gerencia, y pues que claramente nosotros escuchamos los direccionamientos de nuestros jefes, claro. También es un tema de nuestro rol como gestores de innovación, de que nos vean como parte de un equipo, es decir, no es que ellos van a hacer la gestión de ir a entender qué es la patente, ir a investigar cuáles son los proyectos, sino que cuentan con nosotros como un equipo de respaldo, cosa que no lo ven como un ejercicio adicional, una tarea adicional, sino que realmente se nutre todo el contenido con valor, y el ejercicio al final termina siendo muy de camaradería, que pues para generar estos resultados de alto impacto en cifras de propiedad intelectual, para mostrar, como bien Mayra lo mencionaba en la charla, que es las formas en que uno puede decir estoy innovando y mire cómo lo estoy protegiendo. Juanita, déjame decirte una pregunta. Yo te conozco, yo sé que eres una abogada muy inteligente, pero eres además una experta en derecho financiero, en el sistema financiero, y te montaste en este reto de la propiedad intelectual y la innovación. Y eso es una cosa que no es fácil de ver en un experto en derecho financiero. ¿Cómo fue ese tránsito tuyo? ¿Cómo fue ese proceso de unirte a ese equipo de trabajo, vincularte a una vicepresidencia de innovación, al equipo que lidera Mayra, e interactuar con equipos jurídicos de las empresas del grupo, y transmitirles un poco ese mismo chip que tú has logrado implementar en ti misma como profesional, como abogada, experta en temas financieros, para meter el tema de innovación, meter el tema de propiedad intelectual y de alguna forma hacer ese bundle of cosas bonitas, cosas interesantes, y transmitirlo a los equipos jurídicos, a los equipos financieros, a los equipos técnicos. ¿Cómo ha sido ese reto para ti? ¿Cómo fue ese tránsito, esa transformación, si me lo permites, tuya, y cómo ha sido ese proceso de interacción con el resto del grupo para generar esa misma inspiración y esa misma dinámica y sinergia de trabajo? De acuerdo, Carlos, claro, o sea, yo pasé 2 años y medio, casi 3, desde la vicepresidencia jurídica del banco, y uno pues está muy apegado al régimen normativo. Como tú lo dices, pues el sector financiero tiene unas reglas de juego establecidas, te dicen qué puedes hacer, qué no puedes hacer, y pasar a innovación y te presentan todos estos proyectos disruptivos, y uno sabiendo que la norma te dice que no puedes, pues el reto estaba en darle la interpretación lógica de la norma sin obviamente desconocerla ni violarla, pero también entender la literalidad para poderle dar salidas. Y cuando definitivamente la norma dice no, afortunadamente también nuestro régimen normativo nacional está pensando en la innovación en el sector financiero, y nos ha abierto las puertas desde la Superintendencia Financiera para entrar a un sandbox y explorar ahí ejercicios que la norma no te permite hacer, o guarda silencios, cosa que tendría el mismo efecto, pero nos abren esos escenarios donde podemos ser propositivos dentro de espacios controlados, testear nuevas tecnologías, llevar y demostrar que es seguro trabajar con estas nuevas tendencias tecnológicas, cosa que pues claramente el reto para nosotros desde innovación y desde el tema jurídico para hablarle a los abogados es de sí se puede. Tenemos que pensar que de una u otra forma existe una norma que sí nos va a permitir hacer el ejercicio.
Y si no, tenemos que ir a inventárnoslas y ya tenemos el canal para hacerlo. Entonces, pues no, el ejercicio y participar en la vicepresidencia de innovación para mí ha sido súper enriquecedor precisamente porque son esos retos intelectuales de cómo hago posible llevar este prototipo al mercado, de siendo un servicio financiero o no financiero que la norma me permite o no me permite hacer. Chévere, Juanita. Y a mí me gustaría no dejar pasar, preguntarle a Nelson. Y por lo sé porque he estado al lado de Nelson un poco en ese proceso. Nelson, cuéntanos un poco cómo ha sido ese trabajo de acercarse a un equipo técnico que está ya muy ocupado, que ya tiene muchas cosas que hacer, que ha desarrollado una tecnología, que está pensando en diseñar una solución técnica intensiva en software, intensiva en tecnología, usando muchas de esas tecnologías transformativas que Mayra mencionó en su presentación, y convencerlos de sacar el tiempo, el esfuerzo, el trabajo, que tú sabes muy bien que significa redactar una patente de invención por 1, 2, 3, 4 meses intensivamente. ¿Cómo fue para ti ese reto? ¿Cómo fue ese intercambio? ¿Cómo lograste vincularlos al que Mayra describía anteriormente a este reto importante, grande, pero que técnicamente hay que hacerlo? O sea, hay que redactar la patente de invención, hay que redactar párrafo por párrafo, letra por letra, y eso es un trabajo demandante, exigente, difícil de hacer, no es sencillo de hacer, y tú estabas a cargo de ese liderazgo, de interactuar con los equipos técnicos, de traducir la parte técnica, la parte de propiedad intelectual, entrenarte a ti mismo al mismo tiempo en temas de patente y dimensión, en redacción de patente y dimensión, en fin, eh, hay como varios retos y tú eres ingeniero, pero te ha tocado jugar con muchas bandas. Cuéntanos, por favor, cómo fue ese reto, cómo fue esa interacción, cómo has logrado tú convencer a los equipos técnicos que efectivamente le dediquen tiempo, esfuerzo, trabajo y redacte patentes de dimensión de la calidad que el grupo necesita para poder hacer cumplir con los retos que Mayra nos mencionaba anteriormente, y no siempre tener una patente por tener patente ahí colgada del salón, sino tener las patentes que nos sirvan para los procesos de monetización y para todas las actividades de innovación que Mayra nos contó anteriormente. Listo, muchas gracias, Carlos. Creo que, pues, como tú muy bien lo mencionabas, todo ha venido siendo resultado de la misma cultura que hemos venido creando, ¿no? O sea, antes de llegar a ellos a proponerles o a pedirles información 100% técnica, desde Mayra, desde toda la vicepresidencia se ha generado un mensaje de protección o un mensaje como de que tener en cuenta estos temas que ha ayudado a que el mensaje, digamos, de un punto de vista más técnico sea más fácil de digerir. Entonces, al llegar a ellos y tener todo este background donde les decimos y les explicamos la importancia de estos temas, pues ellos están más abiertos a estas conversaciones. Lógicamente, pues hay diferentes retos, ¿no? Es sacarlos de su zona de confort, es sacarlos y hacer que expliquen muchas veces obviedades que en su trabajo diario, pues ellos lo notan. Habían ocasiones en que nos decían, pues este término yo lo uso todos los días y yo lo digo así, pero pues nosotros hemos logrado que ellos entiendan el nivel de profundidad que hemos necesitado en nuestros documentos, también con el apoyo obviamente de Olarte. Creo que pues ha sido un trabajo interesante, hemos venido aprendiendo muchas cosas con los diferentes equipos, creo que todavía nos quedan muchas cosas por aprender, creo que nuestros documentos han venido también subiendo de nivel y pues como te digo, digamos que llegar con un background diciéndoles a ellos que el mensaje viene desde la alta gerencia, que es importante para las líneas, que es importante para ellos, pues ha ayudado a que los retos sean menores y pues a facilitar el trabajo también con estas líneas de negocio, tanto líneas de negocio como líneas técnicas. Nelson, gracias. Bueno, creo que nos estamos acercando al tiempo. Yo quisiera darnos paso a preguntas de la audiencia. Creo que hay varias. Perfecto. Entonces, bueno, mira, Carlos Olarte, nuestro socio, nos pregunta lo siguiente, Mayra. Dice, hola, mil gracias por la presentación. ¿Qué rol ven ustedes como entidad bancaria en el rol de innovación en FinTech frente a startups colombianas y regionales? ¿Hay espíritu de colaboración en situaciones confusas? ¿Las patentes ayudan a negociar deals? Bueno, pues para nosotros hay un primer concepto, no sé de pronto, Carlos, si tú lo estarás entendiendo de manera diferente. Nosotros el concepto de startups, pues son todas estas nuevas empresas de tecnología y fintech están dentro de esa sombrilla de las startups. Entonces, en ese mundo, no sé si de pronto lo estás entendiendo diferente, pero te voy a contestar la pregunta y de pronto si quieres ir aclarando si estoy diciendo algo que no es por el chat o lo que sea. Entonces,
para nosotros las startups en general hacen parte de nuestra estrategia de aliados estratégicos. ¿Y por qué hablo de startups en general? Porque como vimos, el Grupo Bolívar es un grupo donde tenemos línea financiera, de seguros, de construcción y de servicios, que es un mundo donde nos estamos metiendo, pues nos interesan las startups, no solo las fintech, sino que nos interesan las insurtech, las proctech, nos interesan las healthtech, todas nos interesan. ¿Vemos un espíritu de colaboración? Sí, y creo que pues lo vivimos mucho desde la dinámica que nosotros estamos hoy llevando como Grupo Bolívar y por eso creamos una unidad que se llama Startups. Y el espíritu de esa unidad es hacer scouting por todo el mundo con aliados estratégicos para traer los mejores emprendimientos, incluyendo pues en América Latina. Entonces, sí siento un espíritu de colaboración muy desde lo que nosotros vivimos, porque claramente las empresas con las que nosotros también estamos generando conversaciones permanentes, pues son empresas que tienen esta misma filosofía que nosotros tenemos. Bueno, por otro lado, si las patentes pues se convierten en una oportunidad como para generar esas conexiones, totalmente, Carlos. Mira que estamos identificando nosotros ahora precisamente en esto que les contaba a todos, de que pueden haber patentes que nosotros estemos usando con un fin específico, ¿cierto? Y que posiblemente esa patente le esté generando valor le pueda generar valor a una startup que está mediana, por ejemplo, y que tiene retos. Voy a poner un ejemplo en ciberseguridad. Tenemos alguna solución técnica interesante, pues nosotros en materia de fraude, pues somos muy buenos. Y una startup que está empezando posiblemente tenga retos ahí. Entonces, claramente ahí, claro que la propiedad intelectual podría convertirse en un elemento de licencia cruzada, por ejemplo, de un aporte de nosotros hacia esa startup para luego poder tener participación. Entonces, definitivamente, Carlos, la propiedad intelectual y las patentes son una herramienta divina, más allá de protegerme y demandar al que usó mi propiedad intelectual, de colaboración. Ujú. Espero haber respondido tu pregunta, Carlos. Ah, bueno, gracias. Bueno, sí. Un asistente, Andrés Alvarado. Hola, gratamente sorprendido del nivel de sensibilización del uso de la propiedad industrial como fuente de innovación. Me gustaría saber si han tenido la necesidad de usar las patentes, ya sea para licenciar la tecnología desarrollada o como estrategia de defensa ante una posible acción de infracción de patentes. Sí, como estrategia de defensa, sí, pero pues no les puedo contar mucho detalle, pues porque hace parte como también de unos temas que ahorita pueden ser pues que son confidenciales. De hecho, ustedes entenderán que muchas veces, y les cuento, cuando se puede estar generando un tema o de infracción con una patente, un conflicto, pues dentro de la filosofía del Grupo Bolívar está no irnos pues ya ante el juez y poner a esta otra entidad de frente a todo el mundo, sino iniciar procesos de negociación. Son conversaciones que se hacen directamente con esa otra empresa y se buscan mecanismos. Lo que estamos viendo es que efectivamente cuando tú, pues porque tú puedes tener dos posiciones, la posición de listo, entonces me infringen y ataco, o ve, hay alguien usando mi propiedad intelectual, ¿será que puedo hacer aquí algún tipo de alianza? ¿Cómo podemos manejar este tema? Entonces, sí, pero la filosofía del Grupo Bolívar, como ustedes veían, enriquecer la vida con integridad, pues está desde todos los frentes, y en este momento tenemos una situación en la que estamos en conversaciones con esa otra empresa para ver pues mejor cómo podemos explotar juntos una propiedad intelectual sobre la que tenemos una situación ahorita. Frente a lo otro de si hemos tenido que usar la propiedad intelectual de pronto en licencia, me gustaría si tienen necesidad de usar patentes, ya sea para licenciar la tecnología desarrollada, sí, y también se da en el tema intercompany, como lo comentaba ahora Andrés, de licenciarla hacia otras compañías. Entonces, te voy a poner un ejemplo. En Colombia nosotros estamos con el crédito móvil, que lo que se patentó, lo que se busca patentar porque está en trámite, no es el crédito móvil, ojo, es un proceso que hay detrás que hace que logremos hacer unos procesos en menos de 30 segundos. Pero bueno, el caso en este caso es que sí, estamos pensando en procesos de licenciamiento intercompany, para responderte ahí como con un ejemplo. Bueno,
Continuamos con otra pregunta de Carlos León de la Universidad del Cauca en Popayán. Muy interesante presentación, felicitaciones. ¿Qué experiencias han tenido en trabajo conjunto con universidades en Colombia? ¿Han hecho desarrollos conjuntos? ¿Han aprovechado resultados de investigación de universidades? ¿Qué recomendación podría hacer a las universidades para que den respuesta a los retos que está planteando el Grupo Bolívar? Súper chévere la pregunta. Mira, sí hemos hecho, como ustedes ven, pues toda esta dinámica para nosotros es relativamente nueva también. Y así como tú te preguntas, Carlos, nosotros también todo el tiempo nos preguntamos cómo podemos generar valor en ese relacionamiento con las universidades, porque para nosotros las universidades, Carlos, son un aliado súper estratégico del Grupo Bolívar. De hecho, algunas de las patentes que hemos desarrollado han sido con una figura que llamamos células de innovación, que son estudiantes que hay en prácticas dentro del grupo de innovación. Hacemos células conformadas por estudiantes de distintas universidades y de distintas carreras, donde ellos diseñan nuevos productos y servicios, y a partir de ese proceso, pues hemos tenido prototipos y dos han pasado a procesos de patente. En esa parte, la propiedad intelectual sí es del Grupo Bolívar porque el estudiante pasa pues a hacer su práctica como tal al Grupo Bolívar, no está vinculado con un grupo de investigación de la universidad, sino que se va esos 6 meses esos 6 meses al Grupo Bolívar de manera permanente. Mm, bueno, por otro lado, ahorita sí estamos en otro proceso con la Universidad del Rosario, donde ya sí no es con estudiantes en práctica en las células, sino con un líder, profesor, líder de un laboratorio de investigación en un tema puntual, pues que tampoco puedo dar los detalles porque estamos en proceso, pero te voy a decir la generalidad. Entonces, ese tema puntual implica el desarrollo de un prototipo funcional para algo en el sistema de la construcción. Esto es con Constructora Bolívar y es súper lindo porque con el profe de la universidad, incluso pues ya en la fase de diseño del prototipo, juntos buscamos si hay patentes en el mundo, no, es decir, con Nelson desde nuestro lado, desde la universidad, estamos mirando si el camino es patente o diseño industrial, y en este caso sí sería propiedad tanto de la universidad como del Grupo Bolívar. Entonces, en eso vamos teniendo pues como experiencia. ¿Qué recomendación le haría a las universidades para que den respuesta a los retos que está planteando el Grupo Bolívar? Y yo creo que en general a todas las empresas, creo que es un proceso de acercarnos tanto desde la universidad como desde la empresa y generar esos puentes, entender las velocidades. Mira, por ejemplo, en este caso de este prototipo que te digo al principio, nos demoramos mucho, que porque había una etapa de vacaciones, que si entonces el laboratorio sí funcionaba en diciembre o no, y al final pues todo ha funcionado muy bien, pero al principio tuvimos como esas diferencias en tiempos, sobre todo que el equipo jurídico de allá nos decía unos temas de la propiedad intelectual, que nosotros también otros. Entonces creo que en las dos partes, tanto en la empresa como en la universidad, hay que tener personas que sepan de propiedad intelectual, pero no con una mirada de, ay, no, es que esto es mío y ya, sino con una mirada de, venga, ¿qué te puedo ceder? ¿Dónde puedo ceder? Porque sí hay que ceder un poco. A nosotros, por ejemplo, nos decían, no, es que es importante que nosotros hagamos papers, y nosotros fue madre, pero es que aquí hay una información que comenté, nos tocó empezar a llegar a un acuerdo con el profe. Bueno, profe, ¿qué se puede, o sea, qué podrías usar en las clases, pero que no tenga que ver con tal tema? Entonces yo creo que también es un proceso de negociación y de hacer renuncias que se puedan hacer. Ujú. Y no sé Bueno, de pronto, Juanita, ahí si tú quieres complementar algo que has vivido ese proceso. No, creo que pues es mencionar lo que tú también dijiste, que son los procesos de negociación. Es importante contar con puntas que estemos hablando el mismo idioma de profundización y conocimiento de la propiedad intelectual, y tener también la vía libre de poder negociar estratégicamente pues las sesiones, ¿no? Las concesiones y las renuncias que cada una de las partes estaría en capacidad de hacer, entendiendo muy bien qué es el proyecto y qué queremos o qué esperamos del proyecto. bueno, sigamos entonces. Ricardo Adolfo Bernal, inventor colombiano. Cuento con una patente de invención acá y recientemente en Estados Unidos. Me gustaría darla a conocer al Grupo Bolívar. ¿Cuál podría ser la ruta para tomar contacto y ver posibilidades de interés? Bueno, no, súper chévere. Yo creo que
pues les podemos compartir nuestros correos en el chat y ya lo que hacemos es que generamos un espacio, tú nos cuentas y con base en ese conocimiento, pues ya nosotros vemos a qué podría, pues si podría aplicar alguna de las compañías del grupo y empezaríamos pues un proceso interno ya, si en ese primer filtro vemos una oportunidad, pues de conectarte con la línea de negocio. Entonces, aquí te voy a poner en el chat eh, los correos de Juanita y de Nelson y ya, pues ahí podemos avanzar ese proceso y qué nota, ojalá se pueda dar esa oportunidad de que encontremos aliados para tu patente dentro del grupo. ¿Ese era qué persona, Ricardo? Ah, sí. Sí, Ricardo Adolfo Bernal. Listo, voy Bien. a poner igual aquí el correo de nosotros para que todos lo tengan. Por si necesitan igual más información más adelante, ahí estaremos. Solamente una recomendación cuando comparten información es que ojalá compartan información que no sea confidencial. Si es Ah, sí, confidencial, no. por favor, déjenlo saber con anticipación con el Grupo Bolívar para que no haya lugar después a confusiones o malos entendidos. Solamente es una recomendación muy sencilla. De acuerdo. Buenísimo. La dinámica de innovación, la siguiente pregunta es, ¿la dinámica de innovación se vio afectada en su sector en el periodo de COVID-19? ¿Qué aspectos tuvieron que cambiar? No, antes se vio acelerada, o sea, mejor dicho, la dinámica de innovación con el COVID se vio súper, súper acelerada porque lo que empezó a pasar fue que los proyectos que teníamos pensado en esa transformación digital a 2, 3 años se tuvieron que hacer en 6 meses. Entonces, no, se vio acelerada. Tuvimos temas como el de doctora Julia que les conté que es súper lindo porque es una innovación con pues la Clínica Las Américas es nuestro cliente. Entonces el banco empieza a dar un paso más adelante y es a no solamente ser el banco que ofrece servicios financieros, sino un aliado que innova con sus clientes. Eso es súper poderoso. Desde Seguros Bolívar también se creó el QR COVID Pass, que es una aplicación donde todos los funcionarios del Grupo Bolívar teníamos que ingresar pues como nuestros estados de salud durante todo el día, pero a través de un QR. Entonces, mejor dicho, se aceleró la innovación. Y en Constructora Bolívar, ni qué decir, imagínense la constructora vendiendo los proyectos 100% digitales, o sea, por internet, todas las construcciones, pues los apartamentos y además haciéndote la entrega. Y cómo les parece que las ventas aumentaron. Entonces, realmente fue, o sea, para nosotros el COVID ha sido una oportunidad de aprendizaje muy linda, la innovación se ha tenido que acelerar. Bueno, súper, maravilloso. Mario Adame nos pregunta, hablando sobre desarrollos implementados por computador o con inteligencia artificial, es posible proteger un desarrollo vía patente o secreto industrial? ¿De qué depende? Pues yo creo que, o sea, efectivamente cuando estamos hablando de inteligencia artificial, y te lo digo por el caso de doctora Julia, sí es posible buscar patentes en ese sentido. Lo que tenemos que encontrar y entender es dónde está nuestra diferenciación con respecto a lo que hay en el mundo. Y en este caso, el equipo de Olarte para nosotros pues fue fundamental porque también es importante que tengas un aliado que cuando no tengas posibilidad, pues también te lo diga y eso ha pasado con Olarte. Y también dentro de ese tipo de soluciones se pueden dar secretos empresariales relacionados con, no sé, los algoritmos o cosas así. Pero yo creo que aquí le daría la palabra a Carlos, que ahí, pues como les digo, para nosotros Olarte ha sido un aliado en todo este proceso donde también estamos aprendiendo. Entonces, Carlos, te doy la palabra. Gracias, Mayra. Sí, creo que una de las lecciones que ha sido interesante trabajar aquí es, uno arranca con secretos empresariales, sean muy juiciosos con la protección de secretos empresariales, acuérdense que son una información secreta, que tiene un valor económico por ser secreto, y que se tienen que tomar las medidas razonables para mantenerlo secreto. Y mantenerlo secreto ayuda después para tomar decisiones sobre si efectivamente es patentable o no patentable y qué patentamos y qué no patentamos. Entonces, los dos derechos son posibles, son aliados, se unen conjuntamente y ayudan a crear un portafolio interesante de propiedad intelectual. Entonces, particularmente en inteligencia artificial, ha habido durante los últimos años una enorme creciente tendencia a proteger muchos de esos desarrollos tecnológicos a través de inteligencia artificial con secretos empresariales, pero también hay un enorme crecimiento importante en temas de patentes con aplicaciones específicas de inteligencia artificial. Así que los dos derechos son
posible utilizarlos, no son contradictorios entre sí, son complementarios y por lo tanto el tema de estrategia de cómo quieren protegerlo, para qué quiere protegerlo y cómo quiere protegerlo, ayuda mucho a decidir un poco qué clase de derechos y cómo yo quiero jugar con esos derechos. No tiene que ser una sola patente, puede ser más de una patente. Puede haber muchos derechos de propiedad intelectual, más de lo mencioné anteriormente, derechos de autor, tenemos involucrados ahí, y eventualmente inclusive hasta marcas registradas y diseños industriales. Entonces puede haber una enorme cantidad de derechos de propiedad intelectual asociados a los activos intangibles que resulten de esa actividad de investigación y desarrollo. Y ahí, aquí un poco el tema del diseño, la estrategia de protección y de cómo uno quiere eventualmente monetizar o generar una clase de transferencia o licenciamiento con eso que están desarrollando, creo que ayuda un poco a orientar la estrategia de propiedad intelectual. Entonces, así es, Carlos. Y aquí veo que Mario dice, me refiero a cuál es la estrategia para definir si conviene más por patente o secreto, como tú se lo mencionabas a Mario. Y Mario, para ponerte un ejemplo, mira, uno de los procesos o de los temas que nosotros radicamos como patente, hay una parte del proceso que tiene que ver mucho con una forma en la que nosotros podemos hacer algo que para nosotros es secreto. O sea, si nosotros ponemos eso en una patente, pues estamos develando algo que nos genera una ventaja competitiva importante, y que la pregunta que ahí nosotros nos hacíamos, y que de pronto esto te ayude más, Mario, es, a ver, si nosotros lo registramos por patente, pues desde que radicamos se publica, y en caso de que nos lo otorguen, nos otorgarían 20 años si damos por invención, y si es modelo de utilidad, 10 años, Carlos, o 15, ya se me olvidó. 10 años, 10 años en 10 Colombia. años. Eso. ¿Cuánto tiempo hemos logrado hacer o mantener esta información? ¿Cómo la mantenemos? Pues el banco tiene como 30 años. Entonces la reflexión que hicimos fue, no, llegar a esto no es tan fácil por ingeniería inversa. Realmente por ingeniería inversa no se podría llegar a ver este detalle. Es algo que hace parte de nuestro know-how. Entonces mejor renunciamos, si bien era un proceso que podría ser interesante para patentes, renunciamos a no hacer patentes, sino seguirlo dejando como secreto. Entonces yo creo que hay dos cosas claves. Uno, pues si eso que tú quieres patentar se puede llegar por ingeniería inversa o no, eso tienes que hablarlo con expertos de esa misma línea, en este caso de temas de algoritmos, ciberseguridad, analítica, en fin. Y si no se llega fácil por ingeniería inversa, pues ver si efectivamente la patente es el mejor mecanismo. Son como dos preguntas que nosotros nos hicimos, Carlos, por si de pronto eso te ilustra, Mario, un poquito. Y solamente para complementarte, Mayra, yo siempre, en las conversaciones que tenemos para resolver esta misma inquietud, es un poco qué quieres hacer tú, Mario, con tu invención o con tu desarrollo tecnológico. Cómo quieres monetizarlo, cómo quieres transferirlo, cómo quieres licenciarlo, cómo quieres hacerlo productivo. Uno, dos, cómo el mercado, otras personas en el mercado igualmente afrontan ese mismo reto con relación a ese desarrollo tecnológico específicamente, cómo la industria en general o cómo el mercado en general lo está tratando, y le ayuda a uno a orientar un poco esa clase de decisiones. Y tres, pues por supuesto, sus recursos económicos también, ¿no? O sea, hay que planear muy bien eso, hay que hacer un presupuesto específico de cómo uno va a invertir ese dinero. Sacar patentes es costoso, no es barato, pero inclusive proteger secretos empresariales y querer monetizar un secreto empresarial puede también ser igualmente costoso. Entonces, un poco como balancear tus presupuestos, tus esfuerzos económicos y financieros y los retos que significa monetizar, transferir o licenciar o lo que tú quieras hacer para generarle un valor, un retorno a la inversión a ese desarrollo tecnológico, te puede ayudar un poco a tomar ciertas decisiones sobre cuáles las opciones posibles. Pero lo que te quiero decir al final del día es que no necesariamente tienes que escoger o patente o secreto. Puedes tener las dos cosas. Lo que hay que saber es un poco qué protege uno como patente y qué protege como secreto. Y Mayra creo que acaba de dar unas buenas indicaciones sobre cómo puedes ayudarte con eso. Y algunos de los temas que he mencionado, de pronto también igualmente te pueden orientar o dar criterios para tomar esa clase de decisiones, que es estratégica, por supuesto. Bueno, continuando, Jorge Andrés Mora nos pregunta: en servicios financieros, ¿la IA y el ML son fundamentales para hacer más eficientes los procesos, para mitigar fraude y para mejorar la experiencia de los clientes? ¿Los desarrollos en esta materia son patentables?
Pues nuevamente ahí lo que habría que ver, Jorge, es qué tipo de innovación desde la inteligencia artificial, porque el mero hecho, o sea, si estoy utilizando inteligencia artificial para hacer eficiente un proceso donde pues todos los bancos están utilizando inteligencia artificial y es un proceso, no sé, mm, que todos al final del día están llegando a eso, pues no. Ahí lo que tenemos que ver es esa combinación de inteligencia artificial, para qué problema, o sea, qué problema estoy resolviendo y si ese problema ya ha sido resuelto en el mundo o no. Y por qué la forma en la que yo lo estoy resolviendo es técnicamente diferente y mejor. Porque la mera eficiencia de procesos, pues no da lugar a un tema de patente, a menos que, como te digo, tú entiendas el proceso del que estás hablando, lo compares con ese proceso en el mundo y puedas demostrar que técnicamente estás haciendo algo para hacerlo totalmente diferente. Bueno, no sé si ahí Nelson, por ejemplo, quisiera complementarme o Carlos, y si para ti la respuesta es clara de pronto también, Jorge. Sí, pues para complementarte, Mike, creo que aquí lo más importante de todo el tema de la aplicación de inteligencia artificial es demostrar técnicamente, pues, el cambio que hay dentro del software. O sea, no es simplemente implementar inteligencia artificial para optimizar procesos puntuales, sino demostrar técnicamente qué es lo que pasa dentro del sistema que genera esta diferencia técnica o esta novedad técnica. Aquí, pues, digamos, como para contarte un poco, digamos, nosotros aplicamos inteligencia artificial para muchos de nuestros procesos de banca, pero lo hacemos o los proyectos que estamos protegiendo son aquellos que realmente revolucionan o tienen un cambio dentro de las variables que generan una diferencia dentro de los procesos. Entonces, como para que tenerlo en cuenta. Sí, ahí, por ejemplo, una cosa importante es que mira que nosotros, pues tenemos muchos proyectos, Jorge. No sé, el banco en el año puede tener, no sé, o sea, un número increíble de proyectos. Y te digo que son más de 1.200 proyectos, no te miento, porque a los premios de innovación, el año pasado, por ejemplo, se postularon como 400 proyectos y solo se postulan los que tienen ya resultados de innovación. Entonces, te estoy hablando del banco 1.200 proyectos, seguros también otros, no sé, 500. Y mira que desde el punto de vista de banco, en 4 años llevamos pues 3 patentes, que yo no diría solo, pero sí hago la reflexión y también esto es importante que nuestros altos directivos, y en este caso lo saben, nosotros estamos súper emocionados con las patentes y los equipos también, pero a veces es súper teso porque los equipos son listos, patentes, en la vivienda vamos a tener patentes, en seguro obligar patentes y van y nos muestran los proyectos y como les decía, o sea, encontramos o sea, cuando se compara con el mundo, porque ahí uno se tiene que comparar con el mundo, pues realmente no hay elementos técnicos tan fuertes y como les digo, tener un buen aliado es muy importante porque con Olarte también la reflexión a veces es no y a veces eso de verdad desinfla a los equipos porque hay como así, es que no es tan innovador y no, venga, el hecho de que no sea patentable no quiere decir que usted no esté innovando, sí está innovando y sígalo haciendo, por favor, pero lo que está pasando es que de pronto no tiene ese nivel. Entonces, Jorge, es un proceso de verdad que no es de un día para otro, es muy retador y bueno, esperamos con esto haber contestado tu pregunta, porque pues las patentes lamentablemente pues no son así súper demasiado, o sea, la fuéramos como IBM, que creo que un día hicimos el análisis y hace, yo no sé, como 20 patentes por segundo, pero sí, Jorge, esa es la realidad. Solamente para complementar a Mayra y a Nelson, Jorge, en inteligencia artificial y machine learning hay una enorme cantidad de patentes en el mundo. O sea, la respuesta corta a tu pregunta es para hacer más eficientes procesos o para mitigar fraude. La respuesta es absolutamente sí. Y un poco lo que Mayra y Nelson decía es siempre y cuando tengamos novedad, tengamos nivel inventivo, tenemos aplicación industrial o que no sea, o que sea útil para algo. Si logramos cumplir con estos tres requisitos, eventualmente una oficina de patentes en Colombia o en cualquier parte del mundo podrá
concedernos un derecho de propiedad industrial llamado patente de dimensión. Pero sobre eso hay una enorme cantidad de patentes y una enorme cantidad de portafolio de patentes, particularmente en aplicaciones específicas que están ocurriendo y para efectos de mitigar fraude, por ejemplo, no solamente en inteligencia artificial y machine learning, sino en blockchain, por ejemplo, hay una enorme cantidad de patentes de dimensión y seguramente eso nos puede motivar y nos abre una puerta adicional de conversación con Mayra, con Nelson y con Juanita para hablar de blockchain y cómo lo ha venido usando el Grupo Bolívar para exactamente eso que tú estás tratando de conversar. Bueno, y nuestra última pregunta de Nadia Huebra. ¿El relacionamiento con startups es solo con spin-off del grupo o co-crean PI con startups externas? Sí, no solamente es bueno, ahí no sé, Nadia, de pronto tú cómo estarás entendiendo los conceptos de startups y spin-off. Mira, nosotros el concepto de las startups lo entendemos, startups o startups lo entendemos como esas nuevas empresas que con base en tecnología generan innovación, como de un concepto muy sencillo. Y las spin-off las entendemos como nuevos emprendimientos o que surgen dentro del grupo, como nuevas compañías, nuevos emprendimientos o spin-off de universidades que también son empresas de base tecnológica que surgen en universidades. Entonces, para responder a tu pregunta, la co-creación estamos abiertos a hacerla, ya sea con startups o startups que hacen parte del portafolio que ya tenemos de aliados, o lo podemos hacer también con, si hay spin-off de universidades, por ejemplo, con quien se podría dar esa oportunidad, en fin, entonces no estamos cerrados solo al Grupo Bolívar. Bueno, perfecto. Para responder un comentario en el chat de Ricardo, dice, no puedo visualizar el correo de contacto de la doctora Mayra. En realidad no es Yo el creo que ya lo puse, ¿no? sí lo pusiste, el de Juanita, no es el correo no es el tuyo. También puse el de Nelson y el mío, por si, no sé, o será que no llegó el mensaje. Ay, Dios mío, lo mandé directo, se lo mandé a Carlos, perdón. Ok, sí, para que entonces... Los dos, todos los correos los mandé así, perdón, disculpen. Ya lo voy a poner María Elena en todo, sí, qué pena. Bueno, no, Pongo todos los panelistas y participantes, ¿cierto? correcto. Sí, para que le llegue a todos. Perfecto, Mayra, gracias. Bueno, no teniendo más preguntas, Carlos, Mayra, si quieren hacer algún comentario adicional de cierre, adelante. Yo lo que quiero decir es primero agradecerle a Mayra, a Nelson, a Juanita, su tiempo, su disponibilidad para conversar con nosotros sobre estos temas. Me encantaría quedarme aquí conversando con Mayra, con Juanita y con Nelson por otras 4 horas más. Y estoy absolutamente seguro que tendríamos tema de sobra para seguir hablando de otras cosas mucho más interesantes y entrar en ciertos detalles. Un mensaje que a mí me gustaría mandar, si ustedes me lo permiten, es que un grupo financiero colombiano se está atreviendo de manera importante a meterse en esas grandes ligas que Mayra nos describió y nos mostró. Y para mí eso es altamente rescatable, es altamente importante que haya un compromiso desde la alta dirección hasta las personas que están creando y generando los equipos técnicos en las diferentes empresas, y adicionalmente hay una vicepresidencia de innovación completamente dirigida, enfocada a liderar esos procesos dentro del grupo, que haya líderes como Mayra, como Nelson, como Juanita, que estén permanentemente en contacto. Las personas son muy importantes para que esto funcione. No es suficiente con que haya estructuras, con que haya derechos, con que haya sistemas. Si las personas no se involucran directamente dentro de las organizaciones a hacer esto posible, simplemente es un wishful thinking. Y yo creo, como Mayra, que si uno no participa y no se mete en ese mundo, en esa globalidad, simple y sencillamente se da cuenta que hay cada vez actores que están más cerca de uno, que se convierten en competidores que uno hace 5 o 10 años ni siquiera se imaginaba. ¿Quién iba a pensar que un competidor ahora iba a ser una Big Tech? Creo que a nadie se le ocurriría. Eso sería como, está chiflado, está loco, ¿de qué está hablando? ¿No? ¿Qué se fumó? Ahora eso no es solamente la realidad, es absolutamente algo que está pasando todos los días. Así que me parece que es extremadamente importante ese modelo que María nos presentó. Y soy muy, muy contento, muy, muy agradecido
Mayra, con Juanita y con Nelson por compartir esto con nosotros. Y bueno, seguirlos invitando a que sigan en esta vida, que nos invitan a seguir aprendiendo de ustedes. Para nosotros es un privilegio estar con el Grupo Bolívar. Muchísimas gracias por este tiempo y muchísimas gracias por la oportunidad de compartir esos temas con la audiencia. Gracias a ustedes, gracias por la invitación y gracias a ustedes en Olarte también por esa cultura que nos han ayudado y nos han acompañado a formar. Gracias a Juanita y a Nelson que hacen esto realidad. Hasta luego a todos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Al final de esta sesión, en nombre del Arte Moure, gracias Mayra, gracias Juanita, gracias Nelson. Gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos hasta el final. De verdad que sí, muchísimas gracias. Un muy feliz resto de día para todos y los esperamos en nuestro próximo conversatorio que será el mes de mayo. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. To walk like two out the door, then you have magic.